Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente aquí entre todos vosotros. El tema de esta mañana, amados hermanos, es: vuelve a tu primer amor. Amados hermanos, este es un camino devocional de regreso al Padre. Así que pongan mucha atención en esta mañana. Si estas palabras llegan a tu corazón, quizá necesites seguir caminando con más profundidad en tu fe. ¿Me doy a entender? Este mensaje es dirigido para quienes desean volver al centro de la fe, sin prisa, sin culpa y sin superficialidad, hermanos. Muchas personas se preguntan, cuando están en medio de crisis, en medio de pruebas y dificultades, si tienen la fe suficiente o sienten que su fe está fallando. Me doy a entender, pero todo eso está equivocado, hermanos. Nuestro mundo parece estar diseñado para debilitar la fe en todo creyente, creyentes como tú y yo, hermano. Nuestro mundo parece estar diseñado para debilitar la fe de muchos cristianos y promover en nosotros la duda. Mucho cuidado con eso, hermanos. Para resistir tu fe, realmente tienes que tener mucho cuidado. Este mundo parece estar diseñado para debilitar la fe de todo cristiano, cristiano como tú y yo, y promover la duda en el corazón de cada uno de nosotros. La pregunta en esta mañana es: ¿puedes resistir tu fe ese ataque? Piensa bien en esta mañana. ¿Puedes resistir tu fe esta mañana? ¿Puedes resistir tu fe ese ataque, el ataque de este mundo? Es posible si tenemos una fe viva. La Biblia describe lo que es una fe viva y una fe muerta. ¿Me doy a entender, hermanos? La fe viva puede crecer y estar activa en los buenos y en malos tiempos, amados. Dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. ¿Tiene tu fe suficiente? ¿Tiene tu fe el tipo correcto de fe? ¿Me doy a entender? ¿Cómo podemos saber qué clase de fe tenemos? ¿Cómo podemos saber qué clase de fe es? ¿Cómo la podemos demostrar y crecer en ella?
hermano, no me tomes a mal. Yo sé que tú amas a Dios. Y precisamente por eso necesito hablarte de algo que casi nunca se explica en las iglesias. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque ese mensaje que hoy estuve en ese instante, nunca lo has oído en una iglesia. Pero yo me veo en la obligación espiritual de tener que explicar en respecto a este tema. Yo sé que tú amas a Dios y precisamente por eso necesito hablarte algo que casi nunca se explica con claridad. Ahora bien, no, este mensaje, amados hermanos, este mensaje no es un mensaje para incrédulos. No son palabras para personas alejadas de la fe o alejadas de la iglesia. Este mensaje honesto para creyentes, con hombres y mujeres que siguen buscando a Dios. Para ellos es. Pero que muchas veces no entienden por qué su fe se siente cansada. Hablamos también de por qué su fe se siente cansada. ¿Por qué su fe se siente pesada, sin vida y una fe distraída en las penumbras de este mundo? No es así, hermanos. La mayoría de las personas piensan que el problema espiritual empieza cuando alguien deja de creer. Pero la realidad es otra. El problema más peligroso no es cuando la fe se pierde. Es cuando el fundamento se sustituye por otro fundamento. ¿Me doy a entender? El problema más peligroso no es cuando la fe se pierde. Es cuando el fundamento se sustituye por otro. Déjenme explicarle cuando la fe es sustituida por algo más. I'm sorry, hermano. Perdón. Entonces, hablamos esto. Déjenme explicarles. Cuando la fe se sustituye por algo más. El creyente sigue asistiendo a su iglesia. Sigue orando. Sigue escuchando mensajes. Pero ya no vive desde el centro correcto, que es Jesucristo. ¿Me doy a entender? Ok, déjenme explicarle esto. El problema más peligroso no es cuando la fe se pierde. Es cuando el fundamento se sustituye por otro. Déjeme explicarle. Cuando la fe se sustituye por algo más, el creyente sigue asistiendo a su iglesia, sigue orando, sigue leyendo su Biblia, sigue escuchando mensajes, pero ya no vive desde el centro correcto, que es Jesucristo. ¿Me doy a entender? Ok. Óyeme bien lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. ¿Me di a entender? Amados hermanos, óigame bien. Y cuando el fundamento se cambia, la fe no muere, se convierte en rutina. Ahora, en lugar de tener fe en tu vida diaria, tienes una rutina para ir a la iglesia. Y este es el trabajo de Satanás para confundir al creyente de hoy en día. Y sabe una cosa, confunden hasta los pastores que hoy están predicando en grandes iglesias, amados hermanos. ¿Me lo creas o no? Vamos y venimos a la iglesia, no es cierto. Vamos y venimos a la iglesia por una rutina formada por nosotros mismos.
influencia del diablo, claramente. Pues bien, la estrategia de Satanás no es sacar al creyente de la iglesia o de la religión. Eso casi nunca funciona. Su estrategia es mucho más sutil, más inteligente y más efectiva, amados hermanos. Tienes que tener mucho cuidado con el enemigo de este mundo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Wow, ¿entiendes? Entonces, desen cuenta muy bien en esta mañana. Su estrategia, la estrategia del enemigo, no es destruir la fe, es reemplazarla y confundirlo a usted. Así es. Su estrategia no es destruir la fe, es reemplazar el fundamento de la fe. No estoy hablando de algo fuera de este mundo. Estoy hablando de caminos alternativos que parecen correctos, enseñanzas que suenan bíblicas, ideas que no niegan a Cristo, pero lo reemplazan del centro de la atracción. ¿Me doy a entender? Óigame bien, la Biblia dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, amados hermanos. Efesios 2, del 20 al 21. ¿Me doy a entender, hermanos? O comenzamos de nuevo. Amados hermanos, cuando una persona deja de vivir desde el punto de vista de la palabra de Dios, óigame bien, cuando una persona deja de vivir desde el punto de vista de la palabra de Dios, siempre la sustituye por algo. Siempre la sustituye por algo. No existe el vacío espiritual. Si Cristo no gobierna, algo más lo hará. ¿Me doy a entender? Si Cristo no te dirige, algo más lo hará. Y ese algo casi nunca parece peligroso al principio. ¿Me doy a entender, hermano? Amados hermanos, hoy vemos creyentes sinceros, comprometidos, disciplinados, pero agotados y cansados y destruidos espiritualmente. No porque Dios los haya cansado, sino porque están viviendo desde fundamentos que Dios nunca estableció. Algunos sustituyeron el fundamento por desempeño espiritual. Creen que la vida cristiana se mide por cuántos capítulos de la Biblia leen, cuántos mensajes escuchan, cuántos años llevan de congregarse, cuántas actividades cumplen. Eso es lo que el cristiano de hoy en día piensa, amados hermanos. Y están equivocados rotundamente, amados hermanos. Créemelo. ¿Por qué ve usted de hoy en día creyentes sinceros, comprometidos, disciplinados, pero agotados y cansados y destruidos espiritualmente? No porque Dios los haya cansado, sino porque están viviendo desde un fundamento que Dios nunca estableció. ¿Me doy a entender? Algunos sustituyeron el fundamento por desempeño espiritual. Creen que la vida cristiana se mide por cuántos capítulos de la Biblia lees al día o cuántos mensajes
escuchas a diario? ¿Cuántos años llevas de congregarte? ¿Cuántas actividades cumples? ¿Cuánto trabajo haces en la iglesia? Otros sustituyeron el fundamento por prosperidad. No como consecuencia, sino como señal de aprobación. ¿Me doy a entender? Dicen así, óyeme bien, si me va bien, Dios está conmigo. Si algo falla, algo está mal en mi fe, o Dios se ha olvidado de mí. ¿No has oído eso? Yo lo he oído mucho, mucho, mucho. Nada de eso niega a Cristo abiertamente. ¿Te das a entender? Me doy a entender yo, hermanos. Nada de eso niega a Cristo abiertamente. Otros sustituyeron el fundamento por felicidad. Como si el propósito del evangelio fuera garantizar alegrías y emociones positivas constantes. Pero hermano, pero todo eso lo reemplaza silenciosamente. Así es. Y cuando Cristo deja de ser el centro de tu vida, la fe empieza a sentirse cansada. La fe comienza a sentirse agotada, confusa, sin dirección. ¿Me doy a entender, hermanos? Yo quiero que medites en este mensaje hoy. Y si tú crees que este mensaje es para ti, debes de poner un comentario aquí en Facebook o en el YouTube. Pone un mensaje. Pon un comentario, hermanos. Porque es importante saber si este mensaje llegó al corazón de muchos. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, si algo falla, algo está mal en mi fe. Lo primero que dice, nada de eso niega a Cristo abiertamente. Otros sustituyeron el fundamento por felicidad, como si el propósito del evangelio fuera garantizar felicidad, alegrías y emociones positivas, constantes. Pero todo eso reemplaza a Cristo silenciosamente. Y cuando Cristo deja de ser el centro de tu vida, la fe empieza a sentirse confusa, se siente pesada, se siente sin dirección. La Escritura es muy clara respecto a esto. Dios nunca permitió que su pueblo buscara dirección fuera de Él, sino es el camino de Dios, no es un camino absoluto, hermanos. Amén. Óigame bien lo que dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 11. Dice bien. En Deuteronomio 18, el Señor advierte al pueblo sobre prácticas que se llama abominación. Óyeme bien y apréndelo esta mañana. Llama a su pueblo a evitar las malas costumbres. Así es. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¡Wow! O sea que el brujo de nuestros pueblos no llegará al cielo, hermanos. Amén. Todo aquel que haya practicado brujería jamás mirará la entrada del reino de los cielos, hermanos. Amén. ¿Por qué una palabra tan fuerte? Porque el problema no es la curiosidad humana. El problema es la fuente. Buscar dirección fuera de Dios siempre termina llevando al hombre fuera del propósito de Dios. Y aquí hay algo que necesitamos entender con madurez espiritual.
Satanás no necesita que niegues a Dios. Satanás no necesita que dejes de ir a la iglesia. A Satanás le basta con que vivas desde un fundamento alternativo. Mira qué tragedia tan grande, hermanos. ¿Ya me entendiste bien? Hay algo aquí que necesitamos entender esta mañana con madurez espiritual. Satanás no necesita que niegues a Dios. Satanás no necesita que dejes de ir a la iglesia. A Satanás le basta con que vivas dentro de un fundamento alternativo, un fundamento que tú mismo lo creaste o que tu pastor lo crió en tu vida diaria. ¿Me doy a entender? En la siguiente parte quiero demostrarte algo fundamental. Cómo enseñanzas aparentemente inofensivas pueden alejarnos del centro fundamental de Dios. Porque estar lleno de conocimiento no siempre significa estar alineado con Dios. ¿Me doy a entender? Porque estar lleno de conocimientos, leer la Biblia a diario, no siempre significa estar alineado con Dios. Y como muchos creyentes terminan acumulando conocimiento. ¡Wow! Oigo muchos hombres de Dios que hablan la Biblia de A a Z, desde el índice hasta los mapas, se las saben todas. Pues llevan una vida muy triste. ¿Me comprende? Simplemente acumularon conocimiento, pero nunca acumularon espiritualidad. Así que, y como muchos creyentes terminan acumulando conocimiento, pero nunca desbordando, enseñando o discipulando. Porque cuando el fundamento no es Cristo, todo lo demás se convierte en sustituto. Hay algo que necesitamos decir con honestidad. No todo creyente que está lleno de conocimiento está alineado con la palabra de Dios. Hay personas llenas de información bíblica, llenas de mensajes, llenas de actividades, llenas de palabras correctas, palabras dulces, bonitas y hermosas, pero vacías de dirección. ¡Wow! ¿Pueden dar un amén, hermanos? La Biblia nunca prometió que acumular conocimiento produciría vida eterna. Amén, hermanos. Prometió que permanecer en Cristo producirá fruto. ¿Me doy a entender, hermanos? Óigame bien. Hay personas llenas de información bíblica, llenas de mensajes, llenas de actividades, llenas de palabras correctas, bonitas y hermosas, pero vacías de dirección. La Biblia nunca prometió que acumular conocimientos produciría vida eterna. Prometió que permanecer en Cristo producirá fruto eterno. ¡Wow! Y el fruto no es acumulado. El fruto se comparte con otros, amados hermanos. Y ese es el problema de muchas iglesias de hoy en día, amados hermanos. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, no necesitamos saber toda la Biblia. Lo único que tú necesitas es saber Juan 15:5. Hermanos, cuando alguien se llena y nunca reparte, se indigesta. Me doy a entender, hermano. No estamos hablando de madurez. Estamos hablando de un problema espiritual muy serio en este día, hermanos. ¿Me doy a entender? Por eso la Escritura es tan clara cuando dice que el conocimiento por sí solo envanece. No transforma, no libera, no impacta a otros. ¿Me doy a entender, hermanos? Mira lo que dice 2 Corintios 2:14.
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Wow! Segunda de Corintios 2:14. Ahora, lleguemos a la conclusión, hermanos. No quiero aburrirlos. Lo único que quiero es que usted también sea muy sabio. Necesito sus comentarios. Aquí en este canal lo miran 200, 300, 400 personas, pero nadie deja un comentario, más simplemente una mujer de Cuba. Óyeme, una mujer de Cuba es la única que deja sus mensajes aquí conmigo. Imagínate, tenemos que vivir en amargura para poder llegar a conclusión que Cristo es número uno. Amados hermanos, piensa y medita. Hay gente a tu alrededor sedienta. Hay gente a tu alrededor que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Hay personas cerca de ti sin esperanza eterna, que nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y la pregunta no es si tú en lo personal sabes mucho de Dios. Eso es lo que menos importa. La pregunta es si alguien está siendo impactado por el Cristo que tú dices que llevas dentro de tu corazón. Esa es la verdad. Esta semana alguien me hizo una pregunta sencilla como y corriente, pero muy profunda. Dice la persona conmigo, ¿cómo puedo ser más útil en el cuerpo de Cristo? Óigame bien. Me dijo, ¿cómo puedo ser más útil en el cuerpo de Cristo? Hermanos, no cometas errores como muchas. La mayoría pensaría inmediatamente en hacer cosas en la iglesia, barrer, limpiar, servir más, ayudar en actividades, participar en eventos, proyectos. Y todo eso tiene valor, no me tomes a mal. Pero hay algo más profundo que eso. ¿Acaso no lo crees tú? El propósito central de Dios no es que hagamos muchas cosas, es que formemos personas en Cristo, que traigamos personas a los pies de Cristo. Dios quiere que una familia de muchos hijos conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Así es, hermanos. Estamos confundidos. ¿Crees tú que entre más limpias la iglesia, entre más limpias las Biblias, que entre más eventos estás, que más haces esto y el otro dentro de tu iglesia, todo está bien? Pero hay algo más importante. La búsqueda de almas allá afuera. Y de hoy en día, nadie las hace. Qué triste, ¿verdad, hermano? Pero te haces llamar cristiano. Así que hay algo más profundo que eso, ¿no crees? El propósito central de Dios no es que hagamos muchas cosas en la iglesia, que formemos una y tantas cosas, pero a la verdad Dios quiere que tú traigas personas a los pies de Cristo, que tú discipules personas. Dios quiere una familia de muchos hijos conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Amados hermanos, esto no se logra con eventos. Esto no se logra limpiando la iglesia. Esto no se logra dándole comida a los pobres o dándole comida a los necesitados. Hay algo más que esa comida y más que darle al necesitado. El necesitado lo que más necesita es la palabra de Dios. Es Cristo en su corazón. ¿Me doy a entender?
Esto no se logra con eventos, se logra con vida compartida. Y compartiendo el Evangelio de Dios, cuidar personas, discipular, cansa, incomoda, pero también es lo único que produce fruto eterno. Dice Romanos 7:14, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, piensa y medita en el mensaje de hoy. Y si tú crees que ha producido un cambio en tu vida, deja un mensaje, deja un comentario, tanto aquí en Facebook como en el YouTube. Deja un comentario, hermano. ¿Sabe? Tengo tanta gente seguidora de Cristo que oye este mensaje, pero nadie deja un mensaje, excepto por una mujer de Cuba que, si no estoy equivocado, se llama Mari Carmen. Es la única mujer que deja sus comentarios aquí. ¡Wow! Que Dios me la bendiga allá en Cuba. Amén. Amados hermanos, no tengo más que decirle que God bless you and God bless America.